Buenas tardes. Continuamos la jornada, el congreso, la sesión de tarde. Me acompaña y me complace presentarlo el fiscal delegado de Delitos Informáticos de Córdoba, don Juan José García Criado. Él nos va a disertar sobre una ponencia cuyo título es Tratamiento Jurídico Penal del Acoso Tecnológico sobre Menores. Don Juan José García Criado ingresó en la carrera fiscal en el año 1990 y fue destinado a la Fiscalía de Córdoba, está destinado a la Fiscalía Provincial de Córdoba desde 1994. Ha sido adscrito hasta el año 2012 en la sección especializada de violencia doméstica, civil y en la de vigilancia penitenciaria. En 2012 fue designado fiscal delegado en Córdoba del Servicio de Criminalidad Informática de la Fiscalía General del Estado. Y de 2013 hasta 2016, fiscal delegado de la Unidad Central de la Fiscalía de Tutela Penal de la Igualdad y Delitos de Odio y Discriminación. También ha sido designado tutor por el Centro de Estudios Jurídicos y Consejo General del Poder Judicial para la formación inicial de jueces y fiscales en práctica. También ha desarrollado la actividad docente en los planes de formación continuada de fiscales, jueces, secretarios judiciales del Centro de Estudios Jurídicos en el Instituto Andaluz de Administración Pública, Servicio de Formación del Cuerpo Nacional de Policía y en colaboración en distintas jornadas organizadas por el Colegio de Abogados y la Universidad de Córdoba. Un extenso currículum, que aquí ha sido un mero resumen, con lo cual un verdadero especialista para la temática a tratar. Sin más preámbulos, pues le cedo la palabra. Sí, pues muy buenas tardes a todos. Lo primero, obviamente, como no podía ser de otra forma, agradecer a la organización de estas jornadas que se haya acordado, no ya de mí particularmente, sino de la Fiscalía Provincial de Córdoba, algunos de cuyos compañeros se hallan aquí presentes y otros han intervenido esta mañana, por la deferencia que han tenido al respecto. Yo soy de los que piensan que el trabajo de cada profesional, y en concreto, o al menos en lo que al nuestro se refiere, no debe encerrarse exclusivamente en el ámbito de nuestros despachos, de nuestras salas de vista, para tramitar los procedimientos que nos correspondan en función de nuestro respectivo trabajo, sino que hay que salir también fuera, hay que salir a la sociedad, hay que contactar con distintos ámbitos, con distintos ambientes y colaborar con las instituciones, con los organismos, incluso con las empresas, a fin de un poco consensuar cuáles son las pautas a seguir para, en definitiva, lo que todos pretendemos, que no es sino alcanzar unos niveles aceptables de convivencia, de paz social, cada uno desde dentro del ámbito de sus respectivas competencias. Consiguientemente, no solo es un placer, sino que considero que es una obligación que todos los que trabajamos al servicio de la función pública acudamos a este tipo de foros para, en definitiva, compartir experiencias, compartir conocimientos y, de alguna u otra forma, intercambiar cualquier tipo de opinión que pueda ser válida para, como decía anteriormente, llegar a alcanzar unos niveles de convivencia y de paz social y, sobre todo, de respeto al ordenamiento jurídico lo más aceptable posible. Me encomendaron la tarea de tratar el tema del acoso tecnológico. En realidad no me lo encomendaron, me lo autoencomendé yo, porque JJ fue generoso a la hora de facilitar la intervención de todo y cada uno de los ponentes que aquí intervenimos. Y bueno, por darle un título referencial más que por otra cosa, pues decidimos consensuadamente del tratamiento jurídico penal del acoso tecnológico. Le adelanto, le advierto que obviamente no vamos a tratar exclusivamente del acoso y mucho menos del acoso tecnológico, porque si no en 5 minutos teníamos liquidada la ponencia, cosa que seguramente más de uno agradecería, pero no se trata tampoco de tal cuestión. Con lo cual, lo que quiero adelantarle es que el tratamiento del tema voy a intentar abordarlo de una perspectiva amplia, como si sobrevoláramos cuál es el marco normativo, el marco legal en el que nos desenvolvemos y con el cual trabajamos día a día dentro del ámbito de la ciberdelincuencia o la delincuencia electrónica, como también, o informática, como también se le suele llamar.
Bien es cierto que dentro del ámbito de la ciberdelincuencia hay un delito, un tipo específico que es el del acoso tecnológico, que también será abordado, delito o actividad ilícita que es recientemente moderna, en tanto en cuanto no se ha incorporado a nuestro ordenamiento jurídico hasta hace poco más de 2 años. Con lo cual, anteriormente al año 2015 había que dar una respuesta jurídico-penal a aquellos comportamientos, a aquellas acciones, a aquellas actividades que hoy día se consideran ya encuadradas dentro de lo que es el acoso propiamente dicho, pero que anteriormente había que hacer verdaderos encajes de bolillos para buscarle una salida plausible, una salida penal, legal y típica, como a continuación vamos a ver. Para empezar, y por hacernos una idea de cuál es el marco normativo en el que nos movemos cuando tratamos de cuestiones relativas al acoso en particular y a la ciberdelincuencia en general, bueno, ya que estamos en Córdoba, cito ahí, o pueden ustedes ver, 2 normas que interpreto, creo que son fundamentales a la hora de afrontar este fenómeno, normas desde el punto de vista exclusivamente administrativo, como son el decreto 25/2007 de 6 de febrero, que regula las medidas para el fomento, la prevención de riesgos, seguridad en el uso de Internet y las tecnologías de la información y comunicación, las llamadas TICs, por parte de las personas menores de edad, así como las instrucciones de aplicación del protocolo de la Comunidad Autónoma Andaluza de 11 de enero de 1917, ciertamente reciente. Esta normativa es extrapolable en mayor o menor medida al resto de comunidades autónomas, todas las cuales tienen transferidas competencias en materia de educación y todas las cuales, si no todas, la mayoría de ellas han desarrollado marcos normativos, fundamentalmente protocolos para la prevención y tratamiento del acoso escolar en su modalidad o en su vertiente también cibernética. Y en lo que a la normativa jurídico-penal, estrictamente hablando, se refiere, con la que trabajamos día a día en los juzgados y tribunales, pues es conocido por todos ustedes el Código Penal, fundamentalmente y particularmente tras la reforma operada por la Ley Orgánica 1/2015, que entró en vigor el día 1 de julio de dicho año, la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que regula el procedimiento a través del cual se enjuician los delitos, estos y tantos otros que son causa de procedimiento penal, también con una importante reforma legislativa de la Ley 13/2015 de 15 de octubre, a la que creo que por cuestión de tiempo no habrá lugar de aludir, pero para que se hagan una idea, la innovación de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que afecta al procedimiento, no a los delitos en sí, trata fundamentalmente de regular todas aquellas medidas de investigación tecnológica de que se puede valer la investigación policial en cualquiera de sus diferentes ámbitos para descubrir al delincuente e identificar la actividad criminal del mismo. Y juntamente con las normas citadas, la Ley Orgánica de Responsabilidad Penal de los Menores, que es la que afecta a aquellos menores que cometen delitos y que van a ser juzgados en dicha jurisdicción específica, así como, en último término, la Instrucción 10/2005 de la Fiscalía General del Estado, que trata sobre el acoso escolar en justicia juvenil. Si bien esta instrucción que emana de la Fiscalía General del Estado, entiendo que es una instrucción ya un tanto obsoleta, en primer lugar porque data del año 2005 y desde el año 2005 en adelante hasta la actualidad la delincuencia, la criminalidad ha evolucionado de una forma patente, además de haberse producido una serie de reformas legislativas paulatinas y sucesivas que no fueron, obviamente, por imposibilidad, tenidas en cuenta al momento de dictarse la citada instrucción. Para llegar a un estudio de cuáles son aquellos delitos relacionados con la ciberdelincuencia a los que vamos a aludir a continuación y en concreto los que se hayan recogido en nuestra normativa sustantiva, en nuestro Código Penal, por así decirlo, hay que hacer una pequeña valoración o tener una pequeña visión de cómo se desarrolló Internet desde su albores hasta la actualidad para entender de dónde venimos y hasta dónde hemos llegado. Todos hemos conocido aquello que se llama la Web 1.0, aquello que los que tenemos más edad comenzamos a utilizar en su momento mediante aquel canal único, monopolio de la compañía telefónica, que se llamaba Infovía y que era una web o una Internet estática, informativa, sin interacción alguna, y se limitaba a colgar contenido
institucionales, informativos, de empresas privadas. En definitiva, era un escaparate que impedía, que técnicamente imposibilitaba la interacción con los usuarios de la red, con los usuarios de la informática y de Internet en definitiva. Un paso sustancial fue de la web 1.0 pasar a la web 2 y 3.0, en donde ya Internet se convierte en dinámica, interactiva, móvil. Se desarrollan los potentes motores de búsqueda, se desarrolla la inteligencia artificial hasta el punto de llegar al punto aquel que le facilito arriba del Internet de las cosas, donde se interconectan ya no solo personas con máquinas, sino máquinas con máquinas. Y la eclosión de esta Internet o de esta web 2.0 y 3.0 nos lleva a el producto estrella. El producto estrella, sobre todo en el ámbito de los menores, que son las redes sociales. Las redes sociales, cuyo origen, aquel remoto que todos conocen ya, estuvo en la idea de Zuckerberg de crear Facebook como un mecanismo de contacto, de toma de contacto entre personas, compañeros que habían tenido una cierta vida en común en centros docentes, en centros universitarios y se habían perdido la pista. Al final lo que ha hecho es crear un espacio, esas redes sociales, para conectar personas, para compartir ideas e información, y esa era la razón o el motivo del origen de la creación y desarrollo ulterior de todas estas herramientas en que consisten las redes sociales. En realidad son espacios que desplazan la realidad hacia la virtualidad, aunque algunos, y yo me incluyo entre ellos, esto de distinguir ya realidad y virtualidad nos parece obsoleto. Y nos parece obsoleto porque tan real es lo que hay detrás de la pantalla de este ordenador como lo que hay detrás de la puerta que da acceso a este auditorio. Debemos perder el miedo ya a hablar de virtualidad, porque la virtualidad, en mi opinión y en la de otros muchos, ya es tan realidad como la tangible, como la material y como la física. Y esas redes sociales son las que empezaron a abrir lo que se llama la brecha digital entre los nativos de Internet y los emigrantes a Internet, entre aquellos adolescentes que vinieron con las redes sociales, con Internet en definitiva debajo del brazo, y aquellos que tuvimos que incorporarnos más o menos tardíamente al mundo de las nuevas tecnologías para ponernos al día y no perder la pista de lo que realmente estaba ocurriendo en el mundo. Aparte de ese origen, aparte de esa función de compartir información e ideas entre personas, pues las redes sociales se han convertido en un foro, en un caldo de cultivo, por así decirlo, de la popularidad, sobre todo entre las personas jóvenes, entre adolescentes, preadolescentes, los famosos influencers, y sobre todo tiene algo que no tiene el mundo material, el mundo real, que es una tienda abierta 24 horas al día, 7 días a la semana. De ahí que esa expansión de Internet en general y de las redes sociales se vea facilitada fundamentalmente por la flexibilidad que a su uso da el estar con la conectividad permanente, que es su sustento y, en definitiva, su forma de funcionar. Cuando hablamos de delito informático o concepto de delito informático, no existe el delito informático como tal, no ya en España, sino en la mayoría de los países de nuestro entorno. La delincuencia informática es una delincuencia que nosotros llamamos transversal. Es una delincuencia que puede recorrer todo el elenco o todo el catálogo de delitos que se recogen en cualquier legislación penal sustantiva de cualquier Estado. Delitos que se pueden cometer a pie de calle se pueden cometer a través de Internet, delitos que no se pueden cometer a pie de calle obviamente no se pueden cometer a través de Internet. Pero para denominar o conceptuar como delito informático una tipología delictiva concreta se suele distinguir dos acepciones. Una, aquellas actividades ilícitas que se cometen a través de medios tecnológicos, sistemas informáticos u otros medios de comunicación, es decir, en el que la informática, la tecnología no deja de ser un medio para perpetrar un delito. Por ejemplo, la estafa, que se puede cometer vis a vis, en persona, en un establecimiento público o también utilizando la herramienta o los medios digitales que están a nuestra disposición. Aunque propiamente o más técnicamente, cuando hablamos de delito informático, nos estamos refiriendo a aquellas actividades cuyo objeto es precisamente los sistemas informáticos, causar daño, burlar, acceder o impedir el uso de sistemas informáticos o de partes de ellos. En este caso ya la informática no es un medio para cometer un delito, sino que es el propio objeto del delito.
Como hablamos de acoso, el acoso a su vez podíamos a grandes rasgos diferenciarlo en dos modalidades, el homogéneo y el heterogéneo. El homogéneo, que veremos después, el que se produce entre iguales, y el heterogéneo, el que se produce entre desiguales. De ahí el ejemplo del grooming, que es normalmente, aunque no está exento de poder producirse o perpetrarse por un menor de edad, el que habitualmente perpetra una persona adulta sobre un menor de edad. El centro escolar o los centros educativos, si bien están más a pie o tienen más visible la posibilidad de detectar aquellas conductas de acoso entre iguales, del bullying, de alumno a alumno, tampoco están exentos, en mi opinión, de la labor de prevención, detección temprana y asesoramiento a familias cuando detecten aquellos comportamientos, digamos, raros de un determinado alumno, un cambio de actitud radical, un rendimiento escolar inmotivado o sin causa, o incluso un absentismo escolar. Es decir, aunque el menor que cursa su educación o está en un centro escolar es más proclive a ser víctima del bullying de otro igual, de otro menor de edad, fuera del contexto escolar se pueden dar situaciones de abuso por mayores de edad, y entiendo que en esos supuestos los centros educativos, los centros escolares deben de estar también muy, permítanme la coloquial expresión, al loro para esa detección precoz y comunicarlo a la inspección educativa, a la fuerza y cuerpos de seguridad del Estado, sabiendo siempre que cuentan estos centros educativos con el apoyo de distintos organismos e instituciones, entre ellos la Fiscalía de Menores, también la Fiscalía de Mayores, obviamente, los agentes tutores de policía local que organizan esta jornada, la Agencia Española de Protección de Datos, el Servicio de Asistencia a Víctimas de Andalucía y cualquiera de las unidades de investigación tecnológica de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, Guardia Civil y Policía Nacional, o en caso de comunidades autónomas con competencias propias, las policías autonómicas correspondientes. Se suele estudiar, a su vez, o es una especie de forma de describir cómo surge y cómo se desencadena el grooming, aquel acoso de adulto a menor, mediante la siguiente fase. Una fase primera de amistad, donde nadie se conoce y a través del contacto, normalmente por medios tecnológicos, llegan a tomar contacto, a entrar en contacto unas personas, un adulto con un menor, normalmente disfrazado o mediante la utilización de conductas engañosas para un poco vencer el obstáculo o las prevenciones que pudiera tener el menor. Una toma de contacto, donde se habla sobre gustos, preferencias, va generando una confianza. Esto conlleva una fase de relación y a partir de ahí unas confesiones personales, particulares, íntimas, para consolidar esa incipiente relación, a partir del cual se desarrolla ya o entra en juego el componente sexual y seguidamente la participación en actos o comportamientos de naturaleza sexual, bien mediante intercambio de archivos fotográficos, videográficos, incluso mediante el contacto directo a través de webcams. El final, todos lo conocemos, es la extorsión, la escalada de peticiones y en el momento en el que el menor se siente cohibido o asustado, la única salida que tiene el acosador es la de pedirle, insistirle en que le mande material del que le hace uso para, a cambio de, o mejor dicho, para coaccionarlo o extorsionarlo, para que en caso de que no lo haga, amenazar con publicar el material que ya tiene en su poder a través de las redes sociales, con el pernicioso efecto y el temor y angustia que ello genera en el menor. Al final de todo esto, puede que sí, puede que no, llegaríamos a la fase de agresión sexual en cualquiera de sus modalidades, pero este es otro tema y además lo abordaremos también a continuación o seguidamente, en el que se consumaría un delito distinto del propiamente grooming o acoso sobre menores. El bullying, ya lo anticipábamos, es el mismo tipo de acoso, pero en una situación de igualdad, el que se produce entre menor y menor. Puede ser una agresión puntual grave o puede ser un conjunto de actividades o de agresiones repetidas, sostenidas en el tiempo. Puede ser perpetrada por un solo sujeto, el típico matón, o por un grupo de sujetos. Los medios, cuando de acoso o bullying tecnológico hablamos, pueden ser cualquiera de los instrumentos o herramientas que pone la red a nuestra disposición: correo electrónico, web, redes sociales, juegos online o mensajes cortos, el famoso SMS, ya cada vez más en desuso. Las características, resumidamente,
definitorias de este bullying o acoso de menor a menor, intento plasmar en esas tres el anonimato, la repercusión inmediata que produce y la amplia difusión social que tiene todo lo que se cuelga, todo lo que se publica en definitiva en la red. Y existen factores en contra de la detección precoz de este tipo de acoso entre iguales o de este bullying, y por resumirlo igualmente le transcribo esos tres: la vergüenza que siente inicialmente la persona acosada, la víctima. El temor a represalias no es un factor que haya que desechar a la hora de abordar este problema, y sobre todo algo que cada vez se detecta más cuando se piden explicaciones a los menores a este respecto, y es el miedo a la privación de los dispositivos de conexión. Pensemos que a un menor, a un adolescente, incluso a nosotros mismos, privarnos de un ordenador, de una tablet, de un smartphone, es aislarnos, es dejarnos en una isla desierta donde ya no solo no podemos contactar con nadie, sino que no podemos hacer la más mínima gestión cotidiana para la cual utilizamos cualquiera de estos instrumentos, cualquiera de estos gadgets. Por hacer un resumen amplio de cuáles son las conductas de acoso habituales dentro del ámbito del bullying del que estábamos hablando recientemente, pues bueno, describo las siguientes: publicar, remitir mensajes desagradables, amenazantes a través de redes sociales, difundir rumores, información comprometida, exponer la intimidad para desprestigiar a la víctima, etiquetar o modificar fotos, asociarle comentarios indeseables o exponer a la víctima a determinados comentarios, publicar postings, fotos, vídeos ofensivos en la web, redes sociales o chats, la grabación o difusión de agresiones, insultos, actuaciones de naturaleza o de carácter degradante, las suplantaciones de identidad, que luego también trataremos de alguna manera, la inclusión de contenido ofensivo o desagradable y la difusión, en definitiva, de cualquier tipo de contenido comprometido sobre la vida o la naturaleza sexual del afectado. Las consecuencias del acoso no las sufre solo el acosado, no las sufre solo la víctima, las sufren más personas de su entorno que están a su alrededor. La sufre la víctima en forma de fracaso escolar, de trauma psicológico, de fobia, de somatizaciones, de riesgo para su integridad física, ansiedad, un riesgo también de desarrollo equilibrado, pero la sufre el agresor, porque al agresor las consecuencias de su actividad le puede provocar una génesis de conductas antisociales, una percepción de poder que es equivocada, que es errónea, una sobrevaloración de la violencia como forma de resolución de los conflictos, una aceptación social, en definitiva, del abuso. Pero no están exentos de dichas consecuencias o de dichos efectos también el entorno, los compañeros. Se produce desensibilización entre ellos, se adoptan actitudes pasivas de temor, se adopta o se es más tolerante ante la injusticia, y hay una percepción, en mi opinión, errónea de los valores personales cuando se asume este tipo de comportamientos como algo normal que ocurre dentro del ámbito educativo o dentro del ámbito de las interrelaciones personales entre los adolescentes, y se desvaloriza la gravedad, en definitiva, de este tipo de comportamientos. ¿Qué hacer? Pues de forma más inmediata garantizar la protección del menor por todos los que estamos o trabajamos en este ámbito de la problemática del acoso sobre adolescentes o sobre menores en general, preservar a toda costa la intimidad personal y familiar del menor afectado, generar un clima de confianza inmediata en ese menor, en esa víctima, intentar aliviar el sentimiento de culpa para evitar la doble victimización. Por supuesto, y ya a efectos puramente procesales, recoger todo tipo de pruebas e indicadores de la acción o del delito del que haya sido víctima, e intentar, en la medida de nuestras posibilidades, no duplicar intervenciones y evitar dilaciones innecesarias. Cuando no el agresor, sino el agredido, la víctima, es menor de edad, ya saben que hay un diferente régimen normativo. A los mayores de 18 años se le exige una responsabilidad penal en base al Código Penal y con arreglo a las normas procesales de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Cuando se es menor de edad y se es sometido a la jurisdicción de menores, hasta los 14 años están exentos de responsabilidad penal. Imagino que ya le habrá hablado algo mi compañero esta mañana al respecto, y solamente le son aplicables las disposiciones normativas del Código Civil y las administrativas de protección de menores que estén vigentes en el ámbito de cada comunidad autónoma. Y cuando son mayores de 14 años, las medidas, que se llaman medidas y no penas, que se le aplican a dichos menores son idénticas, y aparte de la famosa y ya archiconocida libertad vigilada con imposición de distintos tipos de medidas,
pues está la posibilidad del internamiento en régimen cerrado solamente cuando se trate de delitos graves, las prestaciones comunitarias y la permanencia de fin de semana, con una diferente duración en el ámbito de estas medidas según estemos tratando a delincuentes de 14, 15 años o 16 o 17. A partir de los 18 años, ley penal y procesal, pura y dura, y no hay más que hablar. Esto es un esquema o un dibujo de los tipos de acoso. Algunos no son aplicables obviamente a menores, como puede ser el acoso laboral y el moving, o el acoso sexual o por razón de sexo, que se tiende a incluir dentro del concepto de child grooming cuando afecta o cuando las víctimas son menores de edad. Hablábamos al principio de que el acoso es un concepto genérico que luego se concretiza en un delito concreto en el ámbito del Código Penal que vamos a ver a continuación. Como ese concepto genérico que es, define una serie de comportamientos diversos, distintos, que exceden del concepto jurídico penal exclusivamente de acoso, y en sentido amplio o conceptual hablamos de acoso u hostigamiento ante cualquier acción agresiva o violencia sobre el menor. No existe, desde luego, el delito de acoso genérico como tal en el ámbito de menores, así recogido en nuestra legislación vigente, y por lo tanto hacemos un recorrido, o vamos a hacer un recorrido genérico sobre dichas conductas que sí son constitutivas de delito, para que un poco tengamos idea de qué es delito y qué no es delito al momento actual de desarrollo de nuestra legislación penal. La diferencia en la actividad delincuencial y dentro de ella la que se produce a través de las nuevas tecnologías es que cuando afecta a menores la especial vulnerabilidad de las mismas requiere un tratamiento específico, y cuando del Código Penal se trata, por regla general, no siempre, y veremos algunos ejemplos también seguidamente, cualquier delito se puede cometer por mayores o menores de edad y puede afectar a mayores o menores de edad, pero circunstancialmente cuando las víctimas son menores de edad, la misma pena que se impone al mayor de edad víctima se verá agravada por el simple hecho de ser la víctima o el afectado una persona vulnerable o menor de edad. Y cuando digo vulnerable me refiero, por ejemplo, a discapacitado. Decía anteriormente que el delito de acoso propiamente dicho es un delito que surge en el ámbito de nuestra legislación en el año 2015, o entra en vigor en el año 2015. ¿Qué pasaba hasta entonces? Pues que no había posibilidad de hacer un procedimiento, seguir un procedimiento por delito de acoso de extorsión. Todo se reconducía al ámbito del artículo 173 del Código Penal, un artículo lo suficientemente amplio como para poder reconducir ese tipo de conducta. Ese artículo trata del delito contra la integridad moral y castiga al que infligiera a otra persona un trato degradante, que es el medio para cometer el delito, menoscabando gravemente su integridad moral. Este sería el resultado de ese delito. El artículo 177 completa el delito contra la integridad moral y lo que nos viene a decir es este conjunto de actuaciones de la que puede ser víctima un menor puede ser constitutivo de un delito contra la integridad moral o de trato degradante, pero si además durante el curso de ese trato degradante se causan lesiones a la integridad física, a la libertad, incluso al patrimonio o a la libertad sexual del menor, se nos permite, mediante la regla concursal, concurso de delito, así se llama, del artículo 177, penar separadamente esos otros delitos de forma acumulativa con el delito contra la integridad moral, que normalmente, también le adelanto, nunca vendrá solo. Esa integridad moral, ¿cómo se menoscaba? Pues hasta ahora ha habido una tendencia que es a decir o a interpretar que para que se dé un delito contra la integridad moral de los del 173 tienen que darse varias conductas sostenidas en el tiempo de mayor o menor gravedad, pero cuya reiteración es la que termina menoscabando gravemente la integridad moral de la víctima. Más recientemente se ha reinterpretado ese concepto de delito contra la integridad moral y se ha flexibilizado de forma que se consideran ya, entiendo que afortunadamente también delitos de trato degradante y por lo tanto de hostigamiento, aquellos actos que son únicos o aislados pero que tienen tal intensidad lesiva para la dignidad humana que como tal han de ser catalogados. Son acciones aisladas pero brutales, crueles o en definitiva humillantes. Dentro de lo que es el ámbito tecnológico del acoso en sentido amplio, las notas que lo distinguen del tradicional es que traspasa obviamente el ámbito puramente académico, implica mayor número de personas, invisibiliza a los agresores, limita la capacidad de autodefensa,
Son delitos permanentes, lo que se cuelga en la red permanece indefinidamente en ella, no somos dueños de aquellos que publicamos en el momento en que sale de nuestra esfera de actuación y además genera cierta sensación de impunidad. Conductas concretas que, aparte de ese acoso general que antes del artículo 173 ter, que luego al que nos vamos a referir, se catalogaban como o que pudieran relacionarse con la ciberdelincuencia en el ámbito también del acoso, la inducción al suicidio. Probablemente sea la conducta más grave que recoge el Código Penal y que pudiera relacionarse con este tipo de actividades o actuaciones de hostigamiento. Bien entendido que la inducción al suicidio, caso paradigmático y que inició el debate sobre el tema, fue la muerte ya hace muchos años de un joven guipuzcoano que se arrojó por un muelle en la costa de San Sebastián a consecuencia del acoso brutal al que venía siendo sometido dentro del ámbito de su amistad, decir amistades a las personas que le acosan es un poco, pero bueno, dentro de su entorno en definitiva. Pero este delito exige un doble dolo o una doble intencionalidad reforzada, como decimos nosotros. Primero, hay que crear la voluntad suicida en la víctima y segundo, que se materialice, no que se consume, que se den o que se realicen los actos propios para quitarse la vida. No confundir con algo distinto como es el suicidio que decide la propia persona, la propia víctima, como forma de dar salida a su situación de angustia, a su situación de temor, a su situación de pánico en definitiva. El exhibicionismo es otro de los delitos aisladamente considerados que integrarían o que podrían integrar esas varias conductas constitutivas del acoso y consisten en ejecutar o hacer ejecutar a otra persona actos de exhibición obscena ante menores de edad o incapaces o vender, difundir o exhibir material pornográfico. El stalking propiamente dicho o acoso, recogido a partir del 2015 en el artículo 172 ter, es el propiamente conceptuado como delito de acoso. Consiste en acosar a una persona de forma insistente y reiterada, alterar el desarrollo de su vida cotidiana con una pena agravada a su vez si la víctima es un menor o persona especialmente vulnerable. ¿Y qué conductas constituyen este delito de acoso o stalking? Vigilar, perseguir, buscar la compañía o la cercanía física de la víctima, establecer o intentar establecer por cualquier medio contacto con esta persona, usar indebidamente sus datos para la adquisición de productos o contratar servicios, hacer que otras personas se pongan en contacto indeseablemente con la víctima o atentar contra su libertad o patrimonio de la víctima o persona llegada a ella. La primera sentencia que hay en España, y le dejo la referencia por si no me va a dar tiempo a leerla, sobre la stalking o acoso, es la del 8 de mayo del 17, que analiza pormenorizadamente los requisitos para que se dé el delito de acoso o stalking del artículo 172.3 del Código Penal. Parece que... No, vamos para atrás. El grooming, propiamente dicho, al que antes hemos hecho referencia, pues bueno, ya concretamente viene recogido en el artículo 183 del Código Penal y consiste en contactar con un menor de 16 años a través del teléfono o cualquier medio tecnológico, proponerle concertar un encuentro para mantener relaciones o para elaborar material pornográfico. Hay que acompañarlo de actos materiales que faciliten esa aproximación y también consiste en otra modalidad distinta, que es contactar con el menor de 16 años, no ya para tener un contacto sexual con él, sino para embaucarle y que le facilite material pornográfico propio o le muestre imágenes pornográficas de menores. Hay una excusa solutoria que dejo ahí reflejada, y es que cuando el menor de 16 años consienta y haya una proximidad en el desarrollo mental del agresor y el agredido y tengan una edad similar, no se le exige responsabilidad penal. El delito de descubrimiento y revelación de secretos, también contemplado en el artículo 197, consistente en definitiva en apoderarse de la intimidad ajena burlando los mecanismos de seguridad de los sistemas informáticos de una persona, que tiene una penalidad agravada cuando se trate de menores de edad y cuando además se difundan o revelen datos que revelen o hagan referencia a la ideología, vida sexual, racial, religión, creencia, salud o origen étnico de esa persona. El sexting también es otra modalidad de acoso concreta recogida en el Código Penal,
el famoso caso de la concejala aquella de un pueblo de Toledo, en el que alguien voluntariamente se realiza un vídeo, una foto en una actitud o contexto sexual, la manda con toda confianza a un tercero, pero no consiente que ese tercero la remita a su vez a más gente, que se difunda en definitiva. Se dan una serie de requisitos para que se dé el delito de sexting, es decir, que se produzca en un lugar privado, no público, y que se menoscabe gravemente la intimidad de esa persona. Finalmente, también, si la víctima es menor, se dará un agravamiento de la pena correspondiente. El delito de amenazas del 169, igualmente, es otro de los supuestos contemplados en el Código Penal como una forma de acosar o de hostigar a mayores y a menores, y en el caso de que se perpetre a través de las nuevas tecnologías, tiene también una penalidad agravada respecto del tipo básico. Las coacciones más o menos similares o análogas en el mismo sentido, y un delito fundamentalmente importante, y ya quizá vamos a ir acabando, y que por su gravedad llama la atención y genera cierta alarma social, y no es infrecuente que se produzca en el ámbito de los procedimientos día a día con los que trabajamos en cualquier órgano jurisdiccional, es el de la pornografía infantil. El concepto, y con esto voy a acabar, amplio que recoge el Código Penal dentro del ámbito de la pornografía infantil es tal que cualquier comportamiento que afecte a los menores y tenga connotaciones pornográficas es delito en nuestro Código Penal. Es indiferente que se elabore material pornográfico, que se exhiba material pornográfico, que simplemente se posea o que nimiamente se acceda sin llegar a poseer a una web, a un foro, a un blog donde haya reflejadas imágenes pornográficas que afecten a menores de edad. En cualquiera de esos casos, el ámbito de protección de la legislación penal española es tan amplia que cualquier conducta que tangencialmente toque la pornografía infantil será catalogada y será constitutiva de un delito en la medida en que establece individualizadamente el artículo 189 del Código Penal. Se quedan muchas otras cosas en el tintero, porque al final uno se pone a hablar y no quiere y no acaba con todo aquello que quería decir, pero en todo caso, por darle una perspectiva más o menos general y amplia y después hacer o sobrevolar el catálogo de delitos que en mayor o menor medida se cometen en el ámbito de Internet, de una forma probablemente apresurada, he intentado darle esa visión que era de lo que se trataba en este acto. Gracias. Vale. Bueno, muchas gracias al fiscal delegado de delitos informáticos, y como venimos haciendo a lo largo de la mañana, pues vamos a abrir un turno de preguntas, a ser posible máximo 2, al objeto de que podamos ir ajustándonos a los tiempos. ¿Alguna pregunta? Se ve que ha quedado todo perfectamente claro. Hola, una preguntita. José Ángel, de las Torres de Cotilla, de Murcia. Nosotros en nuestro municipio sí que estamos encontrando casos de que el grooming, en relación al grooming, pero que no vienen por parte de un adulto, sino que vienen por parte de menores de edad. Entonces, usted lo que ha comentado antes, que cuando ese acoso entre menores, o sea, se considera también bullying, es decir, no tomaríamos ese caso de un grooming de menor a menor. Sí, bueno, Sí, la pregunta es ¿cómo se tomaría? Como carácter general se suele por la frecuencia, más que nada por la frecuencia, es decir, por el ámbito estadístico en el que se produce el acoso de naturaleza sexual. El grooming no deja de tener siempre un componente sexual. La frecuencia se da en el acoso, en el hostigamiento de un adulto a un menor de edad. He dicho que es la generalidad, pero no están exentos de ser responsables de un delito de acoso autores de un delito de acoso en su modalidad de child grooming, cualquier menor de 18 años, obviamente, es indiferente. Lo que pasa es que la frecuencia, la estadística dicta que la mayor parte de procedimientos que se tramitan, o por lo menos a los que tenemos acceso nosotros, son de adulto a menor, adulto agresor, menor víctima. Vale, muchas gracias. ¿No hay más preguntas?
Pasamos a la siguiente ponencia.